Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcela García y como saben estoy compartiendo con ustedes el curso de Desarrollo de Procesos Cognitivos y Afectivos en el Aula. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema Cognición y Afectividad en el Aula. Esta temática tiene por objetivo que nosotros podamos comprender qué es una emoción, cómo se involucra con el proceso cognitivo, cómo se involucra dentro del aula y cuál es la función del docente para poder propiciar condiciones óptimas para lograr un aprendizaje sin descuidar la parte emotiva del estudiante. Con ello vamos a empezar a definir qué son las emociones. Si bien ya lo hemos hecho a lo largo del curso al revisar diferentes materiales, realizar diferentes estrategias, platicar en el foro acerca de lo que son estas, hay que puntualizar que las emociones son reacciones psicofisiológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que el individuo siente la reacción. Esa sensación en el estómago, esa sensación de sudoración en las manos, esa sensación de temblor. Que las emociones también son respuestas aprendidas, es decir, que las hemos imitado o que bien están en nuestro contexto familiar, nuestro contexto cultural. Las emociones también se pueden exteriorizar a través de un comportamiento o un lenguaje que es verbal o no verbal. Por lo tanto, las emociones no es un comportamiento que se da de manera espontánea, sino es un comportamiento que hemos aprendido a reaccionar, a vivir y a manifestar en el contexto en el cual nos estamos desarrollando. Por ello es que las teorías que hablan de las emociones dentro de la educación están divididas en tres. Las primeras, que están basadas simplemente en las reacciones físicas o fisiológicas, en lo que el estudiante siente o en lo que el estudiante dice sentir. Las otras están basadas en lo que es el proceso cognitivo aunado a la emoción, es decir, al aprendizaje que ha adquirido. Aprender cuándo debe de sonreír, aprender cuándo debe de llorar, aprender cuándo debe de gritar. Y las últimas de las teorías hablan de las emociones acerca de la contextualización o de la pertinencia dentro del contexto, que es apropiado realizarlo. Si se fijan, al juntar las tres teorías, nosotros tenemos lo que es una emoción, una reacción, un comportamiento y por lo tanto un aprendizaje acerca de cómo debe de hacerse. Entonces, una emoción siempre va a estar determinada por un estímulo, por una reacción física y por el aprendizaje que se va a dar. ¿Qué quiere decir esto? Que el estímulo puede ser el grito que da el profesor dentro del aula, la reacción física va a ser esa primer voltear de que tiene el estudiante o esos nervios que van a entrar o esa sensación en el estómago, y luego el comportamiento aprendido va a ser tal vez el quedarse callado o el voltear hacia donde el maestro le está hablando o bien responder a la pregunta de ello. Entonces tenemos un estímulo, una sensación y un comportamiento aprendido. Así pues, las emociones se van a categorizar en 6 divisiones básicas: el miedo, la sorpresa, la aversión, la ira, la alegría y la tristeza. A partir de estas categorías se van a desarrollar o subdesarrollar otras emociones, pero tenemos que tener consciente que estas son las básicas dentro de las teorías del desarrollo humano, porque estas son las que engloban la mayoría de las sensaciones y del aprendizaje obtenido. Por ejemplo, del miedo se deriva el peligro, la inseguridad, la incertidumbre. ¿Está bien? De la alegría, la diversión, la euforia, los contenidos, el bienestar, la seguridad que se pueda dar. Entonces es importante que el docente reconozca las clasificaciones para que pueda trabajar lo que va a ser un desarrollo emocional dentro del aula, porque el desarrollo emocional van a ser todas las actitudes, todos los valores y todas las motivaciones que se van a suscitar dentro del aula para que el estudiante pueda obtener habilidades o pueda desarrollar habilidades, pueda relacionarse con sus compañeros y por lo tanto pueda adquirir aprendizaje o lograr aprendizajes esperados a partir de lo que el docente se ha puesto como meta o como objetivo alcanzar. Un desarrollo emocional siempre va a estar o se va a llevar a cabo en 3 procesos. Uno, el que tiene que estar ligado con el aspecto intelectual, y esto es la selección de contenidos o de materiales que tiene el docente para poder enseñarlos o para poder propiciar el aprendizaje. Una vez que los tiene elegidos, el contenido intelectual, entonces va a pasar a la parte de motivación, al aprender a través de la experimentación, que es el diseño de estrategias que le permitan entonces activar 2 aspectos: lo intelectual,
que es el contenido, que es el proceso cognitivo exacto, los pensamientos, pero también las emociones, las sensaciones, a manera que el aprendizaje no solamente se esté dando de un proceso cognitivo memorístico, sino también que el estudiante lo sienta, se sienta eufórico, se sienta alegre, se sienta temeroso ante lo que se está presentando. Y por último viene la conciencia del conocimiento y de los sentimientos. Entonces, si yo ya discriminé entre lo que necesito aprender intelectualmente, yo ya aprendí a sentir esa emoción al estar experimentando el aprendizaje, pues entonces ya me voy a quedar con el conocimiento adquirido y con el sentimiento positivo hacia ese aprendizaje. En esta ocasión, cuando nosotros combinamos el proceso cognitivo y afectivo, siempre vamos a estar trabajando un aprendizaje memorístico. Maestros, no le tengan miedo al aprendizaje memorístico. El aprendizaje memorístico es necesario, porque en esta ocasión va a memorizar la sensación que tiene de las emociones con el aspecto intelectual, con lo cognitivo, para que en posterior, cuando se enfrente a situaciones futuras, pueda lograr los otros tipos de aprendizaje: significativo, por descubrimiento, y los demás, ¿no? Cualquiera que se pueda enfrentar. Entonces, así, cuando estemos desarrollando nosotros como docentes el desarrollo emocional en conjunto con lo que es el aprendizaje mismo, con lo que es la cognición, el docente siempre va a priorizar que el estudiante esté en una zona de confort, que el estudiante se sienta a gusto, por así decirlo, que el estudiante reconozca las habilidades que tiene, pero también las deficiencias que se puedan presentar y lo que necesita desarrollar. Y va también a identificar el contexto en el cual se está llevando a cabo. Va a diseñar entonces atmósferas de aprendizaje positivas para que el proceso se pueda dar y se pueda enfrentar. Siempre se va a hacer una mezcla entre el aspecto social y el aspecto afectivo, para que el estudiante pueda discriminar la pertinencia de un comportamiento en un contexto. Por ejemplo, dentro del aula, cómo se debe de comportar, cómo debe de reaccionar, cómo va a discriminar. A partir de entonces, nosotros vamos a tener un contexto escolar efectivo que produzca aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a cuidar condiciones del contexto para que las emociones y la parte de procesamiento cognitivo se puedan dar. ¿Qué es lo que yo voy a trabajar en un entorno escolar? Los elementos que tienen que ver con el autoconcepto, el control, la solidaridad, la cooperación y el respeto. Si se fijan, son aspectos que van desde lo individual hasta las interacciones sociales. Entonces, cuando yo tengo el autoconcepto y el autocontrol definidos por mi estudiante, es decir, conozco el perfil de estudiantes que tengo, entonces empiezo a trabajar la solidaridad y la cooperación para que se dé la interacción entre estudiantes o bien entre estudiantes y docentes, y entonces se pueda aunar el respeto al proceso de enseñanza-aprendizaje y que por lo tanto yo pueda lograr objetivos significativos. Recordemos, el docente siempre se tiene que hacer preguntas como ¿qué es lo que necesito aprender?, cuáles son los estudiantes que tengo y cuál es el contexto en el cual me voy a desarrollar, porque entonces cuando él se haga respuesta a estas tres preguntas, él va a poder propiciar un clima de clase adecuado, un clima escolar positivo, y por lo tanto va a aportar al desarrollo cognitivo, social y afectivo del estudiante. Y cuando esto se logre y yo pueda reunir estos tres elementos a partir de las respuestas que doy, pues entonces yo voy a estar hablando de que mi proceso de aprendizaje se va a dar en ambos sentidos, desde lo cognitivo hasta lo afectivo. Cuando yo tenga el logro de estos dos aspectos, siempre voy a cuidar que mi meta o objetivo sea a largo plazo, pero que también tenga o que se vayan desarrollando habilidades propias o individuales del estudiante, y que por último él pueda discriminar en un ambiente de confort. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces la educación emocional va a estar dentro de mi escenario o dentro del salón de clases, porque yo voy a poder tener autoconceptos, autoestimas, identidades y relaciones sociales adecuadas o positivas dentro de lo que son los estudiantes. Ya para finalizar, sé que es difícil el diseño de estrategias basadas en la
en las emociones o en la parte afectiva del estudiante. No es que sea difícil, es que nosotros primero necesitamos reconocer cuáles son las categorías de las emociones que se presentan en los estudiantes para que yo pueda entonces diseñar estrategias pertinentes en donde se crucen. Recuerden, una emoción siempre va a estar determinada por el estímulo, va a estar determinada por la reacción y el aprendizaje. Entonces, si yo estimulo, voy a suscitar en el estudiante reacciones y por lo tanto voy a obtener el aprendizaje que esperaba. Muchas gracias.